Buenas tardes. Ahorita nos encontramos con el maestro en política criminal, Neftalí Pierre Romero Navarrete, quien también es director del Centro Universitario UAM Atlacomulco. El objetivo de esta entrevista es abordar temas clave de la unidad 4, nuestra materia en teoría del derecho. Teoría del Estado, perdón. Nosotros somos también alumnos de este centro universitario, la licenciatura de Derecho, en el grupo LD37, donde abordaremos temas como Estado de Derecho, constitucionalismo y democracia, donde podamos, espero, tener una plática donde nos permita reflexionar sobre el origen, los principios y retos en el Estado contemporáneo. Le doy el tiempo para su intervención a mi compañera Ana. Bueno, me presento, mi nombre es Cristiana Isemira Sánchez Martínez, alumna del D37. Para empezar, iniciamos con una pregunta. ¿Cómo ve usted el surgimiento del Estado de Derecho? ¿En qué momento histórico cree que aparece y por qué fue tan importante? Muchas gracias. Bueno, pues antes de poder estar haciendo una reflexión de las preguntas que me comparten, para estar dialogando los temas, agradezco el hecho de que hayan pensado en mi persona para poder tener este ejercicio de reflexiones en cuanto al Estado democrático de derecho. Y bueno, felicitarles porque justamente las actividades de las unidades de aprendizaje también son extraúnicas y hay algunas que requieren aproximaciones diferentes a las que tienen desde su clase únicamente con su profesor. Entonces, muchas gracias a todos, a todas. Gracias. Y entonces, si me retroalimentas la pregunta, es decir, a partir de qué momento se puede considerar este surgimiento del Estado de Derecho. A ver si puedes formular nuevamente la pregunta. Bueno, inicialmente, el Estado de Derecho se genera a partir de una limitación de poder dentro de la etapa en la que se da la división de poderes entre Iglesia y Estado. Entonces, dentro de todo esto, ¿por qué a usted le parece que fue importante el surgimiento del Estado de Derecho? Sí, muchas gracias. Bueno, aquí siempre la historia es importante porque justamente desde las primeras aproximaciones del liberalismo político es cuando tenemos estos elementos importantes de determinados autores como Montesquieu, Rousseau o Voltaire, que propusieron justamente que se tuviera un Estado cuyo poder estuviese racionalmente distribuido, ¿no? en figuras, y que esto justamente este poder esté delimitado justamente por la norma, ¿no? Por eso el Estado de Derecho implica justamente esto, ¿no? Que una nación dotada de su territorio, población y gobierno tenga un marco normativo que le permita una convivencia en todos los sectores, ¿no? Entonces estos autores que he mencionado han contribuido mucho a decir que el poder no tiene que estar concentrado únicamente como ocurría en las monarquías, donde el rey, el soberano, hacía todo, le correspondía todo. Y que justamente con estos elementos de liberalismo político se hace una división del poder para que una estructura en el Estado se dedique a el proceso legislativo, a generar las normas que permitieran la convivencia social, ¿no? El Poder Ejecutivo, referente a que tendrá que administrar, tener toda la administración pública a su cargo, ver necesidades, servicios y demás, ¿no? Y finalmente otro poder que se encargue de estar dirimiendo las controversias que surjan entre los gobernados, entre los gobernados y el gobernante. Entonces, con estas aportaciones históricas es que se va configurando el Estado de Derecho, y desde luego que es importante siempre tener ante cualquier acto de gobierno la referencia normativa que permita realizar dicho acto de la mejor forma sin vulnerar derechos de nadie, ¿no? Entonces, es lo que podría estar aproximando en esta pregunta, en esta circunstancia, sobre el Estado y origen del Estado de Derecho. Sí, estos cambios marcaron un antes y un después dentro de cómo percibimos el poder, ¿no? Y principalmente también los derechos, justo como lo comentaba.
pues bueno, le doy la palabra a mi compañero. Es algo muy acertado, ¿no? Desde cómo antes era una monarquía y ahorita ya es una democracia. Bajo su experiencia en el Estado de Derecho, ¿por qué considera fundamental, si así lo es, en una sociedad democrática? O sea, ¿qué es el Estado de Derecho y por qué se considera fundamental en la sociedad democrática? Sí, muchas gracias. Bueno, pues lo mencionaba, ¿no? El Estado de Derecho va a ser bueno, esta circunstancia, esta condición que tiene toda nación para que todo lo que se desarrolle dentro de ella esté justamente apegado al derecho, a la norma jurídica, ¿no? Vienen colaterales principios como de legalidad, legitimidad, publicidad, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que tener muy claro que el Estado de Derecho, en toda la competencia que le corresponda a la estructura gubernamental y ciudadana, deben de realizarse todos los actos, todos los servicios, todas las peticiones, siempre al cobijo del derecho. Y en ese sentido el aspecto de ser de la circunstancia democrática reviste importancia porque pues el grueso de la población siempre que hace referencia a la democracia tiene como muy introyectado únicamente el proceso electoral, ¿no? Se circunscribe mucho a esta etapa electoral de pues cómo se nos dota de nuestros funcionarios públicos a través de procesos de elección. Es lo que la mayoría de la población puede reflexionar o expresar cuando escucha la palabra democracia. Pero, sin embargo, pues hay juristas muy destacados a nivel nacional e internacional. Ahorita se me viene a la mente Luigi Ferrajoli, donde pues nos hace esta expresión de que pues debemos de tener un Estado de Derecho a través de la democracia, y que la democracia pues no solamente se circunscribe a la etapa electoral, sino que un Estado puede considerarse democrático siempre y cuando respete los derechos humanos, los derechos fundamentales de todos sus gobernados y de todos, desde luego, los que correspondan, de todos los que correspondan también a los gobernantes. Entonces, pues incluso Ferrajoli establece que estos derechos humanos que deben de ser observados y respetados, y que de eso se caracterizaría un Estado de derecho democrático, es que haya garantías para que éstas se materialicen, porque no solamente es suficiente que se tengan contempladas en la Constitución, en un marco normativo, sino que haya garantías para que esos derechos se vuelvan una realidad. Es decir, que las garantías tienen que ser ese mecanismo para que se reduzca la brecha estructural que hay entre el derecho y que realmente sea eficaz, ¿no? Entonces, sí, si bien obviamente el elemento de democracia también abarca el hecho de elegir de manera libre a través del voto universal a las autoridades, tenemos que tener también esta perspectiva más integral de que al hablar de un Estado democrático hace referencia a que se tienen que garantizar los derechos para todos, en beneficio de todos, ¿no? Y también pues la sociedad en ese sentido ser corresponsable, ¿no? de la administración pública, de la exigencia de los derechos. Podría ser como que esta aproximación que comparte respecto de la importancia del Estado de Derecho en el contexto democrático. Claro, habla del tema de proteger los derechos humanos, ¿no? Creo que ahí abordamos, creo que es esencial el principio de seguridad jurídica, ¿no? Usted habla de que todo el pueblo debe participar no solo en las votaciones, sino en todo lo que hagan, tanto gobernantes como gobernados, tiene una repercusión legal, ¿no? Es algo muy importante. Sí, comentas tú la palabra seguridad jurídica, es también un término sumamente importante dentro del Estado de Derecho, porque bueno, la palabra seguro tiene diferentes acepciones o puede tener diferentes significados desde el ángulo que se le observe, pero la calidad de seguro en términos generales es que cualquier persona esté ausente de riesgos o daños, ¿no? En ese sentido, seguridad jurídica hace referencia a este principio fundamental en el Estado de Derecho y democrático,
que tanto los gobernantes como los gobernados tengamos justamente procedimientos ciertos de etapas que se deben de realizar para obtener objetivos comunes, ¿no? Imaginemos un ejemplo en el sentido de que una persona comete un delito, hay una víctima, pues la seguridad jurídica para ambos estriba en que pues la víctima puede estar reclamando su reparación y que hay procedimientos para que se haga. Hay una ley general de víctimas, hay protocolos para la actuación con víctimas, entonces eso da la seguridad al sujeto, al gobernado, de que ante alguna petición, algún derecho que le corresponda, alguna reparación que le corresponda a las víctimas será efectiva gracias a esta seguridad jurídica en el marco de la institución y de las normas. Y de igual forma para la persona que cometió el delito, debe de haber seguridad jurídica en el sentido de que pues, su proceso que se desarrolle haya tenido una investigación pues, de calidad objetiva, con pruebas científicas, por ejemplo, y que pues el proceso tenga una cierta temporalidad donde se le pueda demostrar que efectivamente cometió el delito, ¿no? Y que adicionalmente se le establezca una penalidad racional, ¿no? En proporción al daño que causó. Entonces, eso implica la seguridad jurídica y que esta emana en todos los sentidos a partir de la norma jurídica, ¿no? Que tienen que observar tanto los gobernantes como los gobernados o los funcionarios, ¿no? Entonces sí, es sumamente importante el término de seguridad jurídica. Profesor, perdido el gusto Gracias. estar aquí con usted. Feliz día del maestro, que fue el día de ayer, pero Muchísimas gracias. Sí. Vamos a hablar de un término muy importante en la estructura y la forma de un Estado o gobierno, que es principio de legalidad. ¿Okay? ¿Cómo cree usted que se aplica hoy en día, el principio de legalidad en los sistemas jurídicos contemporáneos y principalmente qué desafíos se enfrentan? Gracias. Bueno, pues es una pregunta sumamente importante. Hay autores que están incluso, como el que mencionaba Luigi Fraioli, que incluso están en la reflexión de que pues, la sociedad mundial se merece y requiere de tener una constitución planetaria, ¿no? Es decir, que avancemos cada día a ser ciudadanos del mundo, no ciudadanos de naciones, porque bueno, es una perspectiva jurídica muy interesante y que en relación a lo que mencionas del mundo que tenemos, el principio de legalidad hace referencia pues prácticamente también a lo que ya he estado mencionando, ¿no? Todo acto de autoridad tiene que estar de alguna forma fundamentado y motivado, ¿no? Y la fundamentación es que esté apegado a lo que establece incluso ya los tratados internacionales, la norma constitucional, las leyes generales o federales que tengamos, las normas locales, y luego pues también pueden hacerse uso de las normas jurídicas individualizadas. Con esto voy a que todo acto de autoridad pues tiene que estar únicamente ejecutado respecto de lo que la norma jurídica contempla, ¿no? Y mencionaba esto pues de los desafíos que algunos juristas establecen de pues ir terminando como barreras, ¿no? Y que tengamos como que más fluidez en cuanto a el transitar de los ciudadanos en el mundo, y también como para tener normas de orden global que se respeten por todos los lugares y espacios, y que pues justamente uno de estos elementos que conocemos es esta pues normativa internacional que contiene los derechos humanos, ¿no? Que es, bueno, Fraioli dice que es como que el primer elemento que puede ser considerado como una carta de una constitución planetaria, ¿no? Esta declaración universal de los derechos humanos puede ser un elemento base para que sí, realmente, pues el día de mañana o futuro seamos ciudadanos del mundo, del planeta, y no de naciones separadas, ¿no? Es lo que podría comentar. Muy bien, el comentario también recalcando eso que usted dice de los derechos humanos. Creo que hoy en día, con tantas reglas y tantas restricciones, creo que se ha perdido eso. Y vamos con otro principio que pues
suena un poco técnico, pero según usted, o cómo diría usted, que el principio de seguridad jurídica, como mencionó mi compañero anteriormente también, protege hoy a los ciudadanos dentro de nuestro sistema jurídico. Sí, bueno, lo mencionaba yo también hace un momento, que este principio pues no tiene que materializarse, ¿no? Y se materializa cuando el gobernado tiene esta libertad y seguridad de ir a interponer su denuncia, ¿no? Y que se le da seguimiento a la denuncia, y que se hace una investigación, y que se arma un proceso donde se determinará una sanción, y que la sanción se ejecutará en un lugar específico donde el sujeto, a lo mejor, si es la privación de la libertad, pues efectivamente se ejecute, ¿no? Entonces, de cómo la encontramos es en el actuar de cada integrante de la sociedad, sea gobernante o gobernado, funcionario, operador jurídico, ¿no? Entonces, y también la forma de asegurarlo, de tener esta seguridad jurídica, es que si también como gobernado en el proceso identifico que un acto de autoridad no se apega a la norma, al derecho, pues justamente el sistema en general establece recursos para decir, me siento inconforme con la resolución de la primera instancia, ¿no? Y el sistema jurídico me permite ir a una segunda instancia o acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependiendo del caso, y esto pues va dando certeza en el sentido de que hay una autoridad que tendrá que resolver si alguna inferior no observó algunos principios, no observó la normatividad, ¿no? Incluso pues tenemos estas jurisdicciones internacionales de las que México forma parte, como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, si aquí la autoridad en última instancia interna, digamos por así decirlo, resuelve, y también considero y tengo elementos para decir que pues desafortunadamente sigue a lo mejor afectado mi derecho violentado, pues pueda acudir a una instancia internacional, ¿no? Sí, a lo mejor lo deseable es que la seguridad jurídica es que pues desde el primer momento se resuelva de forma racional y correcta y que no tenga necesidad de ir a otra instancia, ¿no? Pero bueno, pues el sistema, nuestro sistema jurídico nos permite, ¿no? Utilizar recursos ante instancias superiores para pues llegar a la, pues justamente a la certeza de que la autoridad está haciendo lo correcto, ¿no? Y si me voy incluso hasta la Corte Interamericana y resuelvo en mi contra, pues quiere decir que las instancias anteriores, internas o locales, que a lo mejor me negaron todo este tiempo, pues efectivamente al reafirmar algo por una instancia internacional, es que es lo correcto, ¿no? Es lo que ya de tanto análisis por diferentes instancias se resuelve que a lo mejor pues el derecho, el derecho que yo estimo que me correspondía no me favorece, ¿no? No es para favorecerme. Entonces, sí, que más que los ciudadanos quisiéramos que en una primera instancia se resolviera objetivamente todo, ¿no? Pero bueno, el sistema jurídico nos permite avanzar e ir a otras instancias, de tal forma que pues hasta en escenario internacional podemos acceder a la justicia, ¿no? O sea, que se confirme algo que nos han negado o que pues nos autoricen algo que se había negado y pues nos vemos beneficiados. Claro, la seguridad jurídica otorga una sociedad justa a todos los ciudadanos, y cuántos casos no conocemos de personas que no pudieron resolver sus casos de forma local y tuvieron que llegar hasta la Corte Interamericana. ¿Cuántos casos no conocemos de injusticia? Sí, compañero. Bueno, igual nuevamente hablando de un principio del Estado del Derecho, el principio de motivación. ¿Qué tan importante cree usted que es para asegurar transparencia y justicia en las decisiones del poder público? Sí, son sumamente importantes porque si no se motivan las decisiones, pareciera entonces que la autoridad está actuando arbitrariamente, ¿no? Es decir, si no hay una justificación racional respecto de un acto que va a hacer una autoridad, pues desde luego que ahí se fractura el Estado de Derecho, porque parece que la acción se hace a discrecionalidad, ¿no? Entonces, siempre es de suma importancia estar dando las razones. Se me viene a la mente algunos juristas que siempre nos piden que, por ejemplo, ahorita en la motivación se identifiquen diferentes racionalidades, ¿no?
es decir, una racionalidad ética de lo que se va a hacer, una racionalidad pues técnico-jurídica de también cómo se va a hacer. Entonces, sí, es importante que la motivación esté suficientemente fundamentada, desde luego con el referente normativo, para que el acto después sea tachado de ilegítimo, ¿no? O que sea tachado de innecesario, ¿no? O incluso se argumente corrupción, ¿no? Entonces, sí se debe de tener esta motivación, estas racionalidades del acto de autoridad, ¿no? Y también pues esta motivación de parte de los gobernados al momento de hacer sus peticiones, iniciar sus procesos, pues que digamos, requiero esto por estas razones, A, B, C, D, ¿no? Es lo que corresponde. Entonces, desde luego que también es fundamental siempre motivar los actos, tanto de autoridad como de los ciudadanos o gobernados. Sí, exacto, es como lo que usted comenta, ¿no? Que evita que las autoridades actúen de forma arbitraria. Y pues creo que igual así mismo se genera una confianza dentro de la misma sociedad. Correcto. Sí, bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Ahora, no, todos estos principios van de la mano, ¿no? O sea, creo que es importante que si existe el de motivación, el de seguridad jurídica, el de legalidad, también haya el de limitación, ¿no? Porque no creo que, bueno, las leyes, la normatividad sí nos establece como una línea que no podemos cruzar, ¿no? Entonces, bajo eso, en su opinión, ¿cómo se manifiesta en la práctica? Porque sabemos bien que en la teoría es muy bonito, muy color de rosas, me permito decirlo, pero si vamos a un juzgado así, vemos que a lo mejor no es, hay muchos matices. Entonces, ¿cómo se manifiesta en la práctica el principio de limitación dentro del poder del Estado de Derecho? Sí, es un principio también muy importante. El Estado solo puede hacer lo que la ley le permite, ¿no? No tiene más límites que los límites contenidos en la norma. Y justamente haciendo una reflexión que pueda explicar lo que se pregunta, es justamente la evolución propia del ser humano, ¿no? Antes del Estado contemporáneo que tenemos, el Estado moderno, este Estado de derecho democrático, pues teníamos otras formas de gobierno, ¿no? Y mucho antes de las formas de gobierno que conocemos, pues privaba entre los grupos primigenios la ley del más fuerte, ¿no? Y luego se constituyó la ley del más fuerte, implica que no hay límites, ¿no? Y la persona que tenga mayor poder económico, mayor fortaleza física o mayor fortaleza intelectual, pues es la que domina, ¿no? Entonces, ante esos límites, justamente se ha identificado que el derecho, a través de un sistema de normas, frena esos límites que caen en exceso, ¿no? Y pues imaginemos en la época vindicativa, una época donde la víctima pues ejercía ojo por ojo, ¿no? A una comunidad se le privaba de la vida a un integrante, bueno, pues entonces esa comunidad iba y le privaba de la vida a otro integrante, ¿no? Entonces se ha observado que se están colocando los límites. Y es importante porque esto permite que el Estado no tenga ejercicios de arbitrariedad, ¿no? El Estado tiene un gran poder, que es el poder de sancionar, el poder de restringir, pero tiene que ser racional mediante un proceso que determine, por ejemplo, que alguien es culpable y que solo estará recluido de acuerdo a lo que diga el juez, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, lo que corresponda. Entonces el Estado no puede tener una extralimitación incluso hasta poner penas de muerte cuando no corresponden. Entonces, desde luego que también las penas han tenido límites, bueno, me refiero al ámbito penal, han tenido límites para que sean más humanas, que no sean tan crueles, inhumanas y degradantes como ocurrían en pues, un estado anterior al Estado de Derecho. Nuestro México tiene pues claros ejemplos en la época inquisitiva, ¿no? Donde pues a lo mejor el Estado
religioso eclesiástico era el que prevalecía y bueno, y anterior a ese. Entonces, desde luego que los límites son muy importantes para no afectar, no transgredir valores o el bien común, ¿no? Entonces es lo que podría comentar en el sentido de por qué son importantes los límites, de tal forma que se logre pues un equilibrio y que estos límites pues realmente a quien corresponde estarlos describiendo de forma genérica pues es al poder legislativo, el quien configura pues todo este contenido del sistema jurídico, del sistema de normas, pues ellos van colocando aquellas permisiones, aquellas prohibiciones a que nos tenemos que acatar la ciudadanía. Entonces sí, es importante tener límites, ¿no? Porque pues ejercicio tiene que ser equilibrado, ¿no? En un sentido normal, ¿no? Pues a lo mejor en materia penal, ¿no? Y hablando de poder o de fuerza, ¿no? Y de elementos, ¿no? Puede haber el supuesto donde, como ocurre, ¿no? El victimario tiene más poder que la víctima, por eso la afectó, ¿no? El Estado tiene más poder que el delincuente, ¿no? Entonces al Estado le corresponde ser racional y decir, si cometiste esta conducta inadecuada, se te hace tu proceso conforme a la norma, se te respetan los derechos humanos y de tal forma que yo no tenga ningún exceso como Estado, ¿no? En lo que corresponde a ti recibir una sanción justa, proporcional al daño que has hecho y demás, ¿no? Entonces sí, es sumamente siempre como sociedad tener límites y el Estado de derecho debe de tener límites, ¿no? Por lo que respecta a la figura gubernamental, pero también para los ciudadanos. Claro, bajo lo que acaba de mencionar en la democracia, o sea, han habido momentos en los que la normatividad, las leyes, las normas jurídicas establecen periodos de tiempo para el proceso democrático, ¿no? ¿Cómo define usted el Estado democrático y qué aspectos lo diferencian de otras formas de organizaciones? Ok, sí. Bueno, pues tenemos estados democráticos, tenemos estados totalitarios, tenemos estados monárquicos, incluso pues algunos con una estructura muy radical, ¿no? Y la diferencia es que justamente en los democráticos tiene que privar estas palabras que había mencionado ya referentemente de pues garantizar los derechos humanos para todos, donde pues los ciudadanos eligen de forma libre, voluntaria a sus autoridades y se renueva el poder periódicamente, ¿no? Entonces, donde la participación de la ciudadanía es activa junto con el gobierno para atender las necesidades que se tienen. Son nuevos esquemas de gobernanza donde la ciudadanía ya no únicamente está esperanzada a que el gobierno resuelva todo, sino que la sociedad tiene que ser participativa y se le tiene que permitir participar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son a lo mejor elementos que se diferencian de otras formas de gobierno, de otros estados con estructuras diferentes. Podría, pues en términos generales, pues referir eso en cuanto pues a un estado democrático. Y también comentar que hay autores que dicen que podemos identificar a un estado democrático cuando entre sus prohibiciones y permisiones, así como si se pudiesen enlistar, aunque sí que a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero hay un equilibrio, ¿no? Porque luego hay estados donde tienen exceso de obligaciones, restricciones y limitaciones, y entonces es un estado restrictivo, autoritario, totalitario. Un estado democrático de derecho puede ser aquel que tenga ese equilibrio entre prohibiciones y permisiones, ¿no? Hay algunos también que expresan, pues si se tienen más derechos que obligaciones, no está tan equilibrado, pero bueno, se les puede identificar a lo mejor que hasta son más democráticos porque hay más permisiones, más derechos y demás.
Yo consideraría que pues, una perspectiva democrática es como tener un equilibrio, ¿no? Donde no se tengan estas pues, altibajos muy marcados, ¿no? Claro, porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, ¿no? Tiene que haber una balanza. Sí, claro, desde luego. Y las libertades, todas obviamente tienen un límite, ¿no? Que generalmente es el respeto, ¿no? A no afectar a otras personas, por ejemplo. Sí. Sí. Ya cuando eso pasa, pues puede ser, sí caer en lo que mencionas de un libertinaje o una libertad pues irresponsable, ¿no? O sea, dañar al demás, al prójimo, a otras personas. Sí. Bueno, es mi turno y bueno, igual un gusto estar aquí con usted. Gracias por la oportunidad y el espacio. Bueno, vamos a mencionar al Estado constitucional. Es importante hablar de él. Desde su punto de vista, ¿cómo caracterizaría el Estado constitucional? ¿Y usted cómo cree que se distingue de otros modelos de Estado? Sí, gracias. Bueno, pues un Estado constitucional es aquel que se va a fundamentar en pues una impronta que es este cuerpo normativo denominado Constitución, ¿no? En muchas ocasiones viene la referencia y la reflexión de por qué no se llaman constituciones jurídicas, ¿no? Si lo que contienen son normas. Y pues en el grueso de los países democráticos pues siempre se habla de una constitución política. Y viene la referencia a que pues, es política porque contiene la forma de ser, de convivir de una sociedad, de un país, ¿no? La Constitución tiene justamente estos derechos que van relacionados con la vida, con la libertad, con la seguridad, con el patrimonio. Y esta Constitución, este cuerpo normativo, pues justamente va a orientar cómo una sociedad se va a conducir, qué hacer, qué no hacer, qué pasa cuando alguien infringe lo pactado por todos. Entonces, desde luego que un Estado constitucional es aquel que está estructurado a partir de una Constitución, se actualiza, se reforma, se adiciona, se deroga, se puede derogar para generar otra nueva, pero que pues ha decidido organizarse política, económica, jurídicamente a partir de ese documento máximo que es una constitución política, ¿no? Entonces es lo que puedo compartir al respecto. Claro, totalmente de acuerdo. Como bien sabemos, la Constitución es la base del sistema jurídico aquí en México, ¿no? Y como usted lo menciona, tiene esta parte de los derechos fundamentales de los que uno nace desde que vive, y de ahí en adelante le va dando más derechos, tanto como obligaciones, y esos límites de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Sí, efectivamente, la Constitución pues, nos establece derechos, obligaciones de los ciudadanos, el poder, cómo está dividido, cómo se podrá llegar al poder, qué funciones tenemos, qué limitaciones tenemos, el territorio del que gozamos, cómo está dividido, las millas náuticas que nos corresponden. Entonces, sí, por eso el término de constitución política es pues, el documento que expresa cómo está integrado esta sociedad que se llama México, República Mexicana, y pues los parámetros generales para tener una convivencia armónica. Bueno, ahora hablemos de globalización, que esto es la combinación de culturas, economías, y donde se va perdiendo un poco la identidad en sociedad dependiendo del territorio, ¿no? ¿Cómo ha transformado la globalización el papel tradicional del Estado en asuntos internos y externos? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, es realmente muy amplia, es también muy importante, es de muchísima reflexión, como lo han referido, hay autores, sociólogos sobre todo, que se han dedicado a analizar pues, este fenómeno de la globalización, ¿no? Y que pues justamente el antecedente más próximo pues viene a constituirlo el liberalismo económico, ¿no? Como que ahí empiezan las bases pues de estas formas económicas, y que pues también nos estamos asociando ya a un estadio pues más evolucionado como es la globalización, ¿no? Y donde efectivamente las acciones que se hacen
que se pueden hacer en una sociedad pueden tener repercusión en todo el planeta, ¿no? A todas las latitudes, como lo es la actividad económica, como la actividad de la comunicación, ¿no? Donde pues un acto, una acción repercute pues en todo el planeta. Entonces es importante identificar estos esquemas de cómo están hoy en día pues teniendo mayor presencia en nuestra sociedad. Pues justamente la tecnología ha permitido que la globalización llegue al punto en el que está, ¿no? Hace pues muchas décadas era impensable que pues, bueno, nuestro contexto, ¿no? A lo mejor un estudiante pudiese comprar un libro electrónico pues de otro idioma, en otros idiomas, de otros países. Entonces, esas son prácticas de globalización, el hecho de poder disfrutar bienes, recursos, servicios, una persona en cualquier parte del mundo. Entonces, desde luego que van teniendo un impacto y van teniendo un impacto para nuestra sociedad y nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque a través de estos elementos tecnológicos, bueno, pues podemos tener esta comunicación en tiempo real, ¿no? En otras latitudes, con otras personas, en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que hace falta? Nos dice Anthony Giddens, que es pues, uno de los sociólogos ingleses más destacados. Zygmunt Bauman también están preocupados porque pareciera que la globalización nos va haciendo sociedades más líquidas, diría Zygmunt Bauman, en el sentido de que a lo mejor la fortaleza, la cohesión que tenía antes como sociedad de hacer todo sólido, dice él, pues era muy duradero, ¿no? Ahora, pues con todos estos elementos de la globalización, sí hay, desde luego que beneficios, también hay retos, pero las relaciones humanas o económicas se vuelven muy frágiles, ¿no? Muy frágiles, son muy cambiantes, y eso pues implica muchos retos. En ese sentido, pues queda el reto para nuestra sociedad mexicana de poder hacer uso racional de todos estos elementos, esquemas, figuras, sistemas de la globalización, pues hoy en día son una realidad, ¿no? Y hacer uso de ellos de forma racional. También un gran reto que dice Ferrajoli que dado que el sistema económico a veces supedita al sistema jurídico, ¿no? Que a veces el sistema económico pone sus propias reglas y el derecho se ve supeditado a estar al servicio de la economía. Luigi Ferrajoli dice que pues esto se les puede considerar como sistemas salvajes, ¿no? Él menciona que es importante siempre tener un esquema de regulación ante lo que vaya a salir. Ante los esquemas globalizantes, el derecho debe de cobrar mucha importancia para tratar de estar haciendo aproximaciones que resuelvan los retos que presenta la globalidad, ¿no? Porque pues esta maximización de la comunicación, los servicios, los bienes a través de las tecnologías, el transporte, las comunicaciones, no toda está regulada. Y entonces, al no estar regulada, a veces no hay límites, ¿no? Y por eso dice Ferrajoli, hay poderes salvajes económicos o de alguna otra naturaleza que tienen siempre que estar regulados. Entonces, son de los retos que observo a lo que, bueno, pues la ciencia jurídica tiene que estar a la vanguardia y tiene que estar presente para estar resolviendo pues, retos de esta naturaleza. Sí, tiene que ir a la par o incluso un paso adelante, porque ustedes mencionaron algo de la tecnología, ahorita no es lo mismo, me permito decirlo, en la guerra en Ucrania, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los soldados mandaban cartas a sus queridos, ¿no? Les llegaba después de un mes, cuando sus seres queridos la leían, no sabían si seguía vivo o ya estaba muerto. En cambio, ahorita, en la actualidad, incluso los mismos soldados suben videos de cómo se matan entre ellos. Ahora bien, un tema de la regularización, ¿no? Regulación, perdón, de la adquisición de bienes, ¿no? Y también como otras empresas, me permito mencionar aquí en México, empresas transnacionales, entran y luego no acatan los derechos de sus subordinados, ¿no? Es algo que
sí es un reto y como sociedad, como jóvenes, creo que tenemos que estar presentes para, para estar al margen de la legalidad. Claro. Sí, pues son varios retos. Yo reflexionaba, hay quienes comprábamos libros electrónicos en el supuesto que les mencionaba, ¿no? Pero pues el día de mañana que muera, toda mi información en la nube, ¿cómo la voy a transmitir a quien yo quiera, ¿no? Es decir, tendrán que haber esquemas notariales que se actualicen, es decir, tengo que dar yo mi clave, el notario pues tendrá que dar fe de que existen los libros, me imagino, debe de haber esquemas ya de esa naturaleza porque pues se están obteniendo muchos bienes intangibles, ¿no? Y que esto ocurre pues gracias al avance de la tecnología y que lo mencionaba, ¿no? Son a lo mejor libros electrónicos que tienen un origen en Europa, en Asia, pero sí que es importante que el derecho, ya hay avances hay en el tema, pero sí es necesario como que el derecho, como bien refieres, esté muy a la vanguardia, esté muy expectante y sobre todo estar ofreciendo esas soluciones a los retos que se están presentando, ¿no? Es una realidad que el derecho no muta a la velocidad que lo hace la sociedad, ¿no? Porque las conductas, los comportamientos, las actividades empresariales, sociales, incluso pues son nuevas, ¿no? Y el derecho, pues sí, como que está en el paso atrás para tratar de regular lo nuevo que va saliendo. Entonces sí, una gran responsabilidad para los que son estudiosos del derecho y sobre todo a los que les corresponde esta función de generar el derecho, ¿no? Las normas del Poder Legislativo, donde pues sí, más que nunca tiene que estar con estos análisis y estas investigaciones de qué hacer para que bueno, pues los actos puedan tener un marco normativo y no haya excesos. Claro, o sea, tiene que surgir bajo necesidades. Efectivamente. Bueno, y ya para cerrar, igual nos vamos a enfocar en efectos de la globalización del Estado. ¿Cuáles considera usted que son los principales efectos de la globalización sobre la soberanía y el ejercicio del poder estatal? Ok, muchas gracias. Bueno, observo yo algunos retos, aunque también pues estos retos nos los ha compartido. A lo mejor siempre que tenemos un pronunciamiento es justamente por las referencias que leemos, de las que analizamos y demás. Entonces, pues me voy a permitir aquí compartir de las reflexiones que tiene Luigi Ferrajoli ante estos temas de globalización, bueno, porque son en el ánimo jurídico y que pues son de un llamado, digamos, urgente. Él menciona pues estas emergencias planetarias que se están presentando justo teniendo esta referencia del mundo globalizado que vivimos, ¿no? Y él hace menciona que pues desafortunadamente a nivel planetario se observa que se tiene una falta de interés o un descrédito por los procesos democráticos. Es decir, que las personas cada vez menos quieren ir a votar, a elegir a sus representados. También un descrédito en el sentido de aquellos funcionarios o las personas que han obtenido el poder de hacer los actos sin corrupción, ¿no? Otros retos también que se presentan son los medioambientales, ¿no? Esta circunstancia de tener un esquema capitalista o un capitalismo financiero, algunos le denominan de otra forma, pero que sí está urgido a ser muy regulado porque hay una gran afectación al medio ambiente, ¿no? Con una sociedad de consumo. También otros retos que se presentan es en cuanto a el armamento nuclear, nos dice Ferrajoli. Las naciones tienen ese reto, hay quien sí tiene armamento nuclear, hay quienes no, pero es una gran responsabilidad porque tenerlo, usarlo en contra de la propia sociedad, de la propia comunidad o el aspecto mundial, pues sí, tiene que ser sumamente regulado y cuidado. Y también menciona el elemento importante de los retos que tenemos en estos estados globalizados, es la cuestión de los elementos sociales, ¿no? Porque, bueno, se comparten las cifras de cuántas personas mueren al día por falta de alimentos, por falta de medicamentos, porque no hay sistemas de salud, y entonces es donde corresponde pues, a los estados globales
en esta dinámica que se tiene pues internacional de flujo de capitales, pues también de flujo de responsabilidades, ¿no? Entonces de ver los mejores esquemas para que pues al interior de cada estado-nación pues se estén atendiendo estas necesidades, ¿no? Y pues comentar, dice Ferrayoli, la que agrava a todas las demás retos en un estado incluso constitucional, democrático y globalizado es la criminalidad, ¿no? La criminalidad agrava todas las otras y más pues esta criminalidad o delincuencia organizada. Es también un llamado para ver esquemas conjuntos, normativos, pero sobre todo de seguridad ciudadana, pública, seguridad planetaria, para pues que si ya son un reto los anteriores y con el ingrediente de la delincuencia organizada, pues todavía se maximice más el reto, ¿no? Entonces, desde luego que si se permite un libre mercado, si hay un flujo de servicios, pues también las naciones tienen que, en esta dinámica global, a través de las reuniones que se van haciendo, pues de estar aproximando soluciones a los retos que también se presentan de forma global, ¿no? Claro, como usted nos menciona, las necesidades que van saliendo de cada problemática, ¿no? Que exista una regulación para cada... Sí, claro. La jurídica es importante, pero pues, regular también a partir del derecho toda la actividad humana, pues es importante, ¿no? Entonces, sí, comentar que es un esfuerzo incluso multidisciplinario, ¿no? El derecho no puede resolver todo aislado, ¿no? O segregado. El derecho te necesita de todas las demás áreas para poder regular pues cada una de la vida, cada una de las acciones que se tienen en la vida humana, ¿no? Se necesita de la política, se necesita de la economía, se necesita de las ciencias naturales, etcétera. Se tiene que hacer un esfuerzo, pero a la que le corresponde regular pues es a la jurídica, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad y que bueno, en este mundo globalizado, sí, los retos, como Estado también participe de la globalización, lo que nos queda pues es tener esta proactividad jurídica, pero también de la mano con las demás áreas del conocimiento. Claro, pues agradecemos que se haya dado el tiempo de responder nuestras preguntas. Es algo muy gratificante estar con ustedes, compartir opiniones. Lo considero que es un catedrático muy experimentado, con conocimiento muy amplio sobre el tema. Y pues nada, fue un gusto y Muchas gracias. Pues al contrario, ustedes que me invitaron para tener este ejercicio de diálogo y bueno, pues esperando que sea de utilidad para su unidad de aprendizaje. También les agradezco mucho y también a su profesor que los alenta a pues, no nada más tener actividad de las 4 paredes del salón, ¿no? Sino a veces es necesario pues hacer ejercicios de investigación externa. Entonces, pues muchas felicidades y además nos comparten sus nombres porque no escuché tu nombre. Juan Manuel. Juan Manuel, muchas gracias. Y José María, mucho gusto, María, muchas gracias. Yair. Y Cristian. Cristian. Muchas gracias. Pues me reitero a sus órdenes, que tengan buena tarde y pues gracias. Igualmente. Gracias. Muchas gracias.